Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, hoy quiero contarles algo importante antes de comenzar la novela Solenoide, escrita por el autor rumano Mircea Cartarescu. Está protegida por derechos de autor, por eso no puedo leerla en voz alta como otras veces lo hago en este canal. Pero he decidido compartir con ustedes un análisis muy detallado, una travesía reflexiva por esta obra que, sinceramente, desborda los márgenes de la narrativa tradicional. Si alguna vez han sentido que un libro les hablaba como desde un sueño o desde una zona oculta de su mente, quizás esta sea una historia que querrán leer por su cuenta después de escuchar lo que aquí les comparto. Porque a veces basta una lectura profunda y cercana para que ustedes decidan abrir el libro, y si no lo abren, no pasa nada, ya que con este análisis podrán sentirlo respirando, imaginarlo. Así que preparen los oídos y el corazón, que aquí comenzamos. Estás en Bucarest, no como turista ni como lector externo, sino atrapado entre las paredes de una escuela gris y rancia donde el protagonista, un maestro de lengua rumana sin nombre, dicta clases que a nadie le importan, pero ese escenario no es más que el punto de partida, porque en Solenoide la realidad visible se va deshaciendo a medida que avanzas, como si estuvieras entrando en un sueño lúcido que no tiene fin. Lo primero que notas es el tono de la narración. No hay giros dramáticos ni héroes. Hay una voz que no busca seducirte, sino confesarte lo inútil de la existencia, lo desesperante de vivir sin sentido, pero también lo vertiginoso que es pensar, mirar hacia adentro, quedarse en silencio. El personaje principal, ese profesor anónimo, sin nombre ni aspiraciones grandiosas, es un sobreviviente de sí mismo, alguien que en su juventud soñó con ser escritor, pero que al no ganar un concurso literario renuncia a la escritura como quien abandona una religión. A través de sus pensamientos vamos recorriendo una ciudad casi podrida, llena de humedades, olores rancios, hospitales ruinosos, calles vacías que parecen estar hechas de recuerdos. Pero más allá del realismo sucio y descarnado de Bucarest, lo que brilla o duele es su mundo interior, su enorme capacidad para pensar más allá del lenguaje. ¡Qué maravilla, audiolectores y audiolectoras! Porque aquí no hay una historia convencional, sino un largo poema enfermo y brillante. Una narración casi epiléptica en la que todo lo narrado tiene una lógica propia, una coherencia que no se ajusta a las reglas normales del tiempo ni del espacio. En medio de su rutina como profesor, este hombre empieza a escribir su diario, no porque le interese hacer literatura, sino porque necesita hablar consigo mismo, y en ese espacio aparece lo fantástico, los solenoides. ¿Y qué son los solenoides? En términos científicos son estructuras que generan campos magnéticos, pero en la novela son objetos que parecen intervenir la realidad, abrirla, distorsionarla, alterar sus leyes. El protagonista encuentra a uno en su casa, lo activa y empieza a experimentar sensaciones que lo arrancan de lo cotidiano. Hay 6 solenoides repartidos en distintas casas de Bucarest. Cada uno tiene un efecto particular y todos están conectados por una trama invisible, por un deseo imposible: salir del tiempo, vencer a la muerte, escapar de la existencia tal como la conocemos. Pero no te confundas, esto no es ciencia ficción. No hay máquinas ni científicos, sino una narrativa profundamente filosófica, una meditación de casi 600 páginas sobre el cuerpo, el alma, la angustia, el yo, el sinsentido. El cuerpo del protagonista es una cárcel. Padece de enfermedades, molestias, insomnios, sueños delirantes. Vive atrapado entre su carne y su mente, entre lo que siente y lo que piensa. ¿Y cuánto piensa este personaje? Su voz te llena por pensamientos larguísimos, laberintos mentales donde se mezclan recuerdos de infancia,
episodios escolares, reflexiones sobre la literatura, la metafísica, la muerte, el sueño, los piojos, las ratas, los cadáveres. Todo lo oscuro de la vida aparece aquí sin filtros, sin poesía embellecedora, pero incluso en medio de lo espantoso hay una especie de belleza rara, de lucidez que corta como una cuchilla. En una de las escenas más impactantes, el protagonista entra a un museo donde se exponen cuerpos deformes, conservados en formol, y en lugar de horror siente fascinación, como si estuviera frente a la verdad desnuda de la existencia, porque ese es uno de los hilos conductores de la novela, la búsqueda de lo auténtico, aunque sea grotesco. Lo auténtico como única forma de conocimiento. Qué fuerte eso, ¿no creen? La infancia también tiene un lugar clave en esta historia. El narrador vuelve una y otra vez a episodios escolares, a juegos, a enfermedades, a la muerte de sus hermanos, como si en ese pasado se hubiera formado la herida que nunca cierra. Y es que Solenoide no avanza en línea recta. No hay un comienzo, un nudo y un desenlace. Todo el texto es un flujo continuo, una marea que sube y baja, que te arrastra. A veces estás en el presente, en su casa, escribiendo. De pronto estás soñando, luego recordando algo de hace 20 años, luego observando insectos en un rincón, y todo eso en la misma página. Es agotador y maravilloso al mismo tiempo. Es como entrar en la mente de alguien que no puede dejar de pensar, que sufre por pensar tanto y sin embargo no puede parar. El lenguaje de Cartarescu es alucinante, largo, sinuoso, lleno de adjetivos, comparaciones, palabras raras, pero no es gratuito. Cada palabra está puesta con intención, como si se tratara de una partitura musical. En esa música de las palabras hay algo hipnótico, una forma de escribir que no busca narrar una historia, sino reproducir una experiencia mental, estar dentro de la cabeza de alguien que ve demasiado. El protagonista, como ya lo he dicho, no se nombra, porque podría ser cualquiera, podría ser tú, porque todos en algún momento hemos sentido que habitamos un cuerpo extraño, que el mundo no tiene sentido, que estamos atrapados en una rutina absurda, y es ahí donde Solenoide te atrapa. También aparecen otros personajes, pero más bien como satélites, como espejos rotos, colegas de trabajo, la madre, algunas mujeres, pacientes en hospitales, incluso un médico que hace terapias absurdas. Nadie brilla. Todos son figuras gastadas por la rutina, por la tristeza, por una vida que no eligieron. Hay una mujer con la que el protagonista tiene una relación. No hay romanticismo, sino cercanía física, la necesidad de otro cuerpo. Pero incluso en la intimidad, él se siente solo, como si la comunicación verdadera fuera imposible. Y eso es tremendo, porque a pesar de lo extenso del libro, no hay respiro emocional, no hay descanso. La novela no te abraza, te desarma, no te acompaña, te sacude. En uno de los paisajes más inquietantes, el narrador describe un sueño en el que está encerrado dentro de un huevo gigante, sin poder salir. Esa imagen es tan poderosa que uno no la olvida. Así se siente vivir a veces, ¿no? La ciudad es un personaje más. Bucarest no aparece como postal ni como escenario decorativo, sino como un organismo que respira, que enferma, que sueña y se pudre. Calles grises, fábricas cerradas, hospitales sin calefacción, todo está enfermo. Y sin embargo, el protagonista camina, observa, siente, describe con una precisión quirúrgica los detalles más banales, y eso le da a lo cotidiano una dimensión filosófica tremenda. Hay episodios donde se cruza con protestas, con indigentes, con enfermedades reales. Todo eso lo conecta con una crítica social, pero nunca directa ni panfletaria, más bien como un lamento, una observación lúcida. Cartarescu no escribe para educar ni para moralizar, escribe para revelar lo que está oculto, lo que no se dice, lo que nos avergüenza.
A mitad de la novela, el narrador descubre que en el subsuelo de su casa hay un solenoide gigante, y con eso se abre una puerta simbólica. Desde ahí todo se vuelve más alucinante, más inestable. La novela empieza a introducir elementos casi esotéricos, levitaciones, viajes interiores, imágenes que parecen sacadas de un delirio. Pero lo increíble es que todo sigue siendo coherente dentro de la lógica del libro. Aparecen insectos que se multiplican, puertas que no llevan a ningún lado, cuerpos que se desdoblan. El tiempo se estira, se pliega, se rompe. Pero no es un caos, es un orden secreto. El protagonista empieza a buscar los otros solenoides. Es como una misión silenciosa, pero sin propósito claro. Solo sabe que tiene que encontrarlos, activarlos, sentir sus efectos. Cada solenoide produce una experiencia distinta. Algunos alteran el cuerpo, otros el pensamiento, otros el entorno. Es como si cada uno tocara una dimensión de la existencia. ¿Y para qué sirven? No hay una respuesta única, pero el narrador sospecha que son instrumentos para huir de esta realidad, para escapar de la trampa de existir. Hay algo místico en esa búsqueda, pero no es una religión, sino una necesidad profundamente humana de trascender, de no morir como mueren todos, sin entender nada. En varios momentos se plantea la pregunta de si la conciencia es una enfermedad. ¡Qué pregunta más bruta! Porque, claro, cuando piensas demasiado, también sufres más. Solenoide no es una novela que se pueda leer rápido, ni por la extensión ni por la intensidad. Es una experiencia de lectura que exige rendirse, entregarse. Cada capítulo es un universo. Algunos son casi independientes, como cuentos largos. Otros son hilos que se retoman 100 páginas después. No hay estructura lineal, pero sí un diseño interno, como un organismo. Audiolectores y audiolectoras, uno de los momentos más poéticos es cuando el narrador flota sobre la ciudad, gracias a uno de los solenoides. Desde arriba ve la ciudad como un cuerpo enfermo, pero también como un cuerpo que puede curarse. La muerte está presente en todo el libro, como amenaza, como certeza, como frontera, pero también como deseo. No un deseo de morir, sino de dejar de ser así, tan limitado. El final de la novela no resuelve nada, no hay respuesta ni moraleja, pero hay un gesto, un acto, algo que hace el protagonista que es al mismo tiempo desesperado y bello. Ese gesto tiene que ver con la compasión, con no dejar que otros sufran lo que él ha sufrido, y aunque no es un final feliz, deja una sensación de dignidad. Solenoide es en el fondo una novela sobre el pensamiento, sobre lo que ocurre cuando la mente no acepta el mundo tal como es y se lanza a buscar otra cosa, aunque no sepa qué. El estilo de Cartarescu es único, largo, recargado, hipnótico, pero no por gusto, sino porque necesita decir lo que no se puede decir de otra manera. Esta novela es un acto de resistencia contra el cinismo, contra la ignorancia, contra la resignación. Es un grito silencioso que dice: no quiero vivir como todos, quiero saber por qué. El contexto en que fue escrita es importante. Rumania postcomunista, un país marcado por la represión, la ruina, la vigilancia, pero el libro trasciende eso, es universal. Hay lectores que lo encuentran excesivo, oscuro, inabarcable, y lo es, pero también es uno de esos libros que te cambian, que te obligan a mirar de otra forma. Si alguna vez has sentido que el mundo está mal construido, que hay algo que no encaja, que vivir es demasiado raro, entonces este libro es para ti, aunque duela, porque Solenoide no se lee para entretenerse, se lee para confrontarse, para pensarse, para desarmarse y tal vez, solo tal vez, para entender algo que no sabías que estabas buscando. Queridas audiolectoras y queridos audiolectores de Escúchame Leer, gracias por acompañarme en este viaje extraño, profundo y quizás un poco inquietante. Les recuerdo que esta novela
tiene derechos de autor, así que no la encontrarán en voz alta aquí. Pero espero de corazón que este análisis los haya motivado a buscarla, leerla o simplemente a pensarla. Y si ya la leyeron, cuéntenme qué sintieron. Si no lo han leído, díganme si este recorrido les dio ganas o si prefieren mantenerse al margen de un abismo que no siempre da tregua. Un abrazo enorme desde donde me escuchan. Hasta la próxima lectura o análisis. Escúchame leer.